buenas tardes. Gracias, pastor, por la invitación. De verdad, muchísimas gracias, pastores, gracias. Pues bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Ricardo, mi esposa es Elizabeth, se llama, pero realmente todo el mundo la conoce por Liz, así que Ricardo y Liz, vivimos en la ciudad de Mexicali. No somos de Mexicali, yo soy de la Ciudad de México, mi esposa es de Michoacán. Vamos en unos días ya, dentro de unos días ya cumplimos 27 años de casados. Tenemos 3 hijos, nuestra hija mayor se llama Nahara, ella está casada, ya se acaba de casar el año pasado, en noviembre se casó. Y tenemos otros 2 hijos, Heyeli, ella está trabajando, ella ya trabaja también, tiene 23 años, y mi hijo David, que se gradúa ahora en el mes de mayo, y bueno, también ya está trabajando, ¿no? Ya nuestros hijos ya no son ni adolescentes, ya son jóvenes, 25, 23 y 24 26 y 26, acaba de cumplir 26 hace 2 días, 26, 24 y 22 años. Bueno, y pues mi esposa y yo estamos ahí pastoreando en la ciudad de Mexicali. La iglesia se llama Amistad con Dios y pues para nosotros es un gusto estar aquí. Bueno, aquí le dejo a ella, es la que va a compartir ahorita y después compartiré yo. Gracias. Sí. A ver, ahí está, ya, listo. Bueno, ahí está. Bueno, pues realmente es un gusto, de verdad es un privilegio poder compartir. Y este tema de padres, la verdad es que me emociona mucho este tema, porque yo sé que es un tema que la verdad tanto a nivel iglesia como sociedad, es un tema que se tiene que entrenar. Nacimos o crecimos sabiendo ser padres, o díganme quién para ir a consultarle, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que todos crecimos siendo padres, ya teniendo nuestros hijos, y nos dimos con pared, ¿sí o no? O nada más nosotros, pecadores. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que todos, de alguna manera, siendo padres, a veces nos tuvimos que dar con pared, pero la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios nunca falla. Y bueno, quiero comentarles primeramente rapidito acerca de mis hijos. Voy a poner porque luego mi esposo dice que me excedo, y si es cierto, pues aquí me pongo mi cronómetro. Pero quiero compartirles, tenemos esos 3 hijos. Gracias a Dios, mis hijos sirven al Señor. Mi hija mayor, que se acaba de casar ahora apenas en noviembre, se casó con un muchacho de ahí de la iglesia. Ellos aman al Señor, ahorita son líderes de jóvenes y realmente adoran al Señor, aman al Señor. Y yo creo que ese es el mayor placer de un padre, ¿sí o no? Que sus hijos caminen en rectitud y que amen al Señor. Yo creo que ese es el mayor placer, el mayor anhelo de los padres. Mi segunda hija justamente ahorita va a predicar en la congregación, la chaparrita, que tiene 24 pero parece de 15, se ve chiquitita. Y mi hijo, el más pequeño, David, él es un adorador, ama al Señor. Y él en su corazón, él quiere servir al Señor, él quiere irse a un seminario. Ahora ustedes dirán, híjole, los pastores fueron los padres perfectos. No, hombre, pues si son pastores, van a ser perfectos. Ay, pues déjenme decirle que no. No es cierto. No hay padres perfectos. Aquí nosotros en primer lugar levantamos nuestras manos y no fuimos perfectos. No somos perfectos. ¿Qué es lo que bendijo a mis hijos, a nuestros hijos? ¿Qué es lo que Dios hizo a nuestros hijos? Pues bueno, son algunos principios que quiero enseñar en esta mañana, en esta tarde, que quiero compartir con ustedes. Y realmente, porque la verdad la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, es algo que va quedando desde la niñez, ¿verdad? En el corazón, y va creciendo, y esa semillita de alguna manera va a surgir y va a dar fruto en su tiempo adecuado, ¿no? Pero yo quisiera, ¿verdad? Que viéramos este tema. Como primer lugar, ¿cómo introducimos
a los niños en la fe. ¿Cuántos tienen niños pequeños? Me gustaría saber, por ejemplo, los chiquititos, exacto. Pequeñito, estoy hablando de 10 años para abajo. ¿Quiénes tienen hijos de 10 años para abajo? Perfecto. ¿Quiénes tienen de 12 años a 16 años? Perfecto, sí. ¿Y quién tiene de 17 años en adelante? Que todavía están en casa, Perfecto, perfecto. Hay de las varias edades. Muy bien. Bueno, yo creo que para todos nos va a alcanzar cada parte, ¿verdad? Ahora, fíjense, dice cómo introducimos a los niños en la fe. Fíjense, yo creo que el mejor lugar para evangelizar a nuestros hijos es la casa. Es la casa. Es el mejor lugar para evangelizar a nuestros hijos. Y quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, porque aquí trae un principio que a mí me encanta. De hecho, este principio yo lo leí hace muchos años y a mí me cautivó, que les voy a decir que, por ejemplo, Deuteronomios, para mí es de mis libros preferidos del Antiguo Testamento. Este libro se me hace tan paternal, se me hace tan especial este libro, que de hecho de este libro Jesús tomó muchas palabras para predicar entre el pueblo. Y inclusive cuando confrontó al diablo, Jesús tomó de muchos pasajes de Deuteronomio. Entonces es un libro realmente, como les digo, a mí se me hace muy paternal. ¿Por qué paternal? Porque es muy instructivo. Vete por aquí, no hagas esto, cuando llegues a tal lugar haz esto, y así, ¿no? Como, ¿se acuerdan que nuestras mamás cuántas veces, hijo, que no te acerques a esa muchacha, esa no te conviene? O nosotras las mujeres, ¿no? Hija, que no te fijes en ese muchacho, mira, que así, que esa, ¿no? Que nos decían nuestros papás, o ustedes mismos, como padres, que le han recomendado a sus hijos, ¿no? Entonces, así se me figura Deuteronomios. Así se me figura Deuteronomio. Pero fíjense, versículo, vamos específicamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo introducimos a los niños en la fe? Y ahí viene la respuesta. Capítulo 7, versículo del 20 al 25. Fíjense lo que dice aquí. Dice, creo que me equivoqué. Déjenme ver. No, perdón, es capítulo 6, capítulo 6, me equivoqué, es capítulo 6 del 20 al 25. Y fíjense lo que dice ahí. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Fíjense, dice, mañana que te pregunte tu hijo. Ahora, dice, 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Fíjense, aquí está hablando Dios de cómo nosotros como padres vamos a llevar a la fe a nuestros hijos. Y si se dan cuenta, Dios está diciendo a los padres, diles de dónde te sacó Dios. Porque le está diciendo, tú le vas a decir, nosotros, fíjense, dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. Y dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. O sea, que tú le vas a contar de tu vida pasada. ¿Qué eras antes de Cristo? ¿Y qué sucedió después de Cristo? ¿Cómo Dios te sacó con mano poderosa del mundo? ¿Cómo fue tu encuentro con Dios y cómo fue el antes y después? Fíjense, me encanta un pastor, el pastor Monzón, ahí en Mexicali, pero no el hijo, sino me encanta el padre. Porque el pastor Monzón, sus hijos saben su historia de derecha a izquierda, de revés, de frente, de todos modos. Y él cuenta, el pastor Monzón, cuenta de cómo él era drogadicto en aquel entonces. Estamos hablando de los 70s, de los años 70s,
de los años, de esos tiempos, 60, 70, él era drogadicto, y era tan drogadicto que él inclusive habitaba en los sepulcros, o sea, él estaba en los panteones. Y me encanta, les voy a decir por qué, hermano, porque su hijo Gabriel, que hace poquito lo vimos, él en la mesa le estaba platicando a otros hermanos del testimonio de su papá. Y llorando le contaba del testimonio de su papá, los milagros que vivió, los milagros que vivió. Y entonces, mis amados, ha sido tan glorioso. Los hijos del pastor Monzón, todos le sirven al Señor, de una u otra manera le sirven al Señor, pero oyeron de su padre las maravillas que Dios hizo. A veces, mis hermanos, sin darnos cuenta, a veces se nos hace como poco contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y saben, ese es un engaño. Tenemos que contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Yo, por ejemplo, digo, no tengo un testimonio de que vine de drogadicción, gracias a Dios, no vine de drogadicción ni de otras cosas parecidas. Yo nací en un hogar cristiano, nací en donde mi madre sí era cristiana, mi padre no era cristiano, pero yo les he contado a mis hijos las experiencias tremendas de milagros que vivimos. Yo estaba chiquita, yo tenía 9 años cuando mi padre murió, y yo le cuento a mis hijos que cuando mi padre murió, que no era cristiano, él se entregó a Cristo en el último 5 minutos antes de morir, se entregó a Cristo. Mi mamá le dijo, viejito, le dijo, si tú no, ya sé que quizás no te vayas a ir, viejito, no quiero que te vayas, no, quizás no te vas a ir, no quiero que te vayas, pero ¿y si te vas? Viejito, entrégale tu vida a Cristo, entrégala. Y mi padre, dentro de que le dio ese infarto, dijo, acepto. Y mi mamá ahí lo hizo recibir a Cristo. Y yo sé que mi padre está esperándose en la gloria. Yo me acuerdo que recién muerto mi papá, yo veía como, yo tuve sueño donde veía el cielo abierto y mi papá se asomaba del cielo como un hoyo y se asomaba del cielo y había una escalera. Así veía a mi papá. Y yo siento que esa fue como una confirmación de que mi papá estaba en el cielo, ¿no? Pero yo recuerdo que mi madre, cuando murió mi papá, dijo, estábamos en una mesita así, en una mesita éramos 6 hijos, 5 hermanos mayores, yo la más pequeña, y éramos 6, y en un foco como de 40 watts, así recuerdo la imagen, y estábamos todos sentados y dijo mi madre, dice, hijos, a partir de hoy no van a tener un padre terrenal, pero a partir de hoy van a tener un padre celestial. Ese va a ser su papá. A mí se me hizo absurdo. Yo a los 9 años juzgué a mi mamá. Dije, ay, mi mamá bien religiosa, ¿qué le pasa? En mi pensamiento, porque nunca lo dije. Pero, oh, sorpresa mía. A partir de esa fecha, empezamos a experimentar un amor de Dios tan grande en la familia. Una gracia, eran como ríos, trayendo consolación a mi mamá porque sufrió. Pues imagínense un padre machista, un padre que no la dejó trabajar a mi mamá, muere el sustento, muere la cabeza de la casa. Mi mamá sufrió en mucho, pero vimos milagros tras milagros. Se nos aparecieron verduras, se nos apareció dinero, o sea, milagros, tan milagros. Yo lo vi, yo lo experimenté. Yo veía cómo mi mamá se sentaba o se hincaba y oraba y le decía, Señor, tú dijiste que tú eras mi marido, tú dijiste esto, y yo lo vi. Yo vi cómo Dios nos proveyó, yo vi cómo Dios nos sacó de una pobreza extrema a algo glorioso, Yo lo vi, yo lo experimenté. ¿Por qué? Porque vi una madre que tuvo fe y que nos hablaba de las grandezas de Dios. Mi abuelo, fíjense, dice mi mamá, porque ella nos contaba, y eso es muy importante, mis amados, que platiquen con sus hijos. Mi mamá contaba a mi abuelo, ahora quiero darles una referencia. Mi abuelo engendró a mi madre cuando él tenía 48, como 63 años.
O sea, mi mamá fue el pilón del pilón del pilón. Ya, mi abuela, creo, la otra vez dije 48, pero creo que me equivoqué. Mi abuela tenía como 40 y tantos años ya cuando fue, porque le llevaba 15 años mi abuelo. Entonces hagan cuentas, pero más o menos por ahí, ¿no? Entonces, realmente ya fue en la vejez de mis abuelos que mi madre fue concebida. Y entonces mi abuelo, que ya era cristiano, porque originalmente no era cristiano, mi abuelo le contó cómo él conoció de Dios. Y ahora, escuchen cómo yo les estoy contando las maravillas de Dios en mi familia, porque me las contaron, porque me hablaron de ellas. Mi mamá me contaba que mi abuelo era católico, católico, católico. Y de esos que se ponían el nopal acá, el nopal atrás, y que se iba de rodillas a la iglesia y que allí recibía, ¿no?, la indulgencia de sus pecados por todo el sacrificio que hizo. Y entonces era un hombre devoto, realmente devoto, que quería y buscaba a Dios. Entonces, dentro de todo, en aquel entonces, en Zacapu, Michoacán, mi abuelo, él trabajaba llevando agua a las casas ricas. Y cuando llevaba el agua a las casas ricas con un palo así y un agua acá, otra agua acá, llegó a una casa de los ricos y entregó el agua, y en el basurero, escuchen esto, en el basurero vio un libro. En aquel entonces mi abuelo era de los pocos que leían, porque en aquel entonces no todos leían. Mi abuelo era muy lector, era una persona muy, muy inteligente. Y él llegó y vio ese libro, era lector tremendo. Y entonces, oye tú, que le dijo a la sirvienta, este libro, no, don Alejandro, ese libro no lo puede leer porque es la Biblia, se va a condenar. Usted, don Alejandro, se va a condenar si usted lee la Biblia. Ay, no, ¿cómo crees? No, dámelo. No, don Alejandro, se va a condenar. No, tú dámelo. Se llevó la Biblia y ¿qué creen? La Biblia ya estaba quemada, ya la habían quemado. Le habían quemado todo Génesis, y ¿saben exactamente dónde empezaba la Biblia? En Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, no las adorarás, Mi abuelo leyendo eso. Y empezó a leer la Biblia, a beberla, y algo que le choqueó. Estamos hablando, yo me imagino, no me dijo mi mamá las fechas, pero estamos hablando a lo mejor de los 1910, de los 1915, imagínense. Estamos hablando de más de un siglo. Entonces, así empezó el evangelio con mi abuelo. Él dice que iba pasando en una calle y de repente oyó unos cantos. Y cuando entra a la iglesia y lee un texto grandotote, no me acuerdo qué texto era, un texto grandotote, el predicador empieza a predicar y mi abuelo se vuelve totalmente a Cristo, entra al altar y se convierte a Cristo de todo corazón. Mi abuela tardó 10 años en convertirse a Cristo. ¿Y qué creen que pasó? Mi abuela se convirtió con una canción, un himno de aquel entonces que ese himno se llama Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Bueno, y ya, está padrísima esa canción. Bueno, amados, mi abuela se convirtió 10 años después. Pero ¿saben qué sucedió? Toda esa historia y todo ese tesoro se lo contaba mi abuelo en sus rodillas a mi mamá. Se la ponía en sus rodillas y le cantaba, le hablaba las historias bíblicas y le empezaba. Todo lo que les estoy narrando, mi mamá me lo dijo. Y todo lo que les estoy narrando, el abuelo se lo contó a mi mamá. ¿Y qué dice la Biblia? Fíjense, dice
Dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. O sea, contaron la historia de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y eso es lo que mi madre hizo con nosotros. Nos contó la historia de mi abuelo, que empezó en el Evangelio, y nos contó después de mi abuelo, nos contó su propia historia. Y después nosotros vivimos nuestra propia historia. Les voy a decir cuál es el problema muchas veces de que los hijos no se introducen a la fe, que no les contamos. ¿Saben cuál fue el problema de la generación que vivió en el desierto? Que no le contó las maravillas que Dios hizo a su siguiente generación y se alejaron. Entonces, ¿cómo yo puedo introducir a la fe? Cuéntale tus experiencias. Cuéntale. ¿Saben cuál es el problema de esta generación como padres? Muchas veces nos vemos envueltos en que no hablamos con nuestros hijos. No les contamos. No hablamos con ellos. Pero si vieran, mis amados, qué tan importante es que tú le cuentes las cosas que tú has experimentado de Dios y con Dios. Tú como madre, ¿qué has experimentado? Como esposa, ¿qué has experimentado? A lo mejor no creciste en el Evangelio, a lo mejor apenas tiene poco que te convertiste. Platícaselo a tu hijo, claro, a su capacidad, ¿no? Le vas a contar conforme a su capacidad. Pero cuéntales, es muy importante. La fe se transmite, mis amados, porque son cosas reales. Yo lo que les estoy contando, de que experimentamos milagros, tras milagros, yo se los conté a mis hijos y lo experimentamos. Mi esposo apenas es la primera generación en su casa de que ellos son cristianos. Yo ya tengo 3 generaciones atrás. Yo le conté de mis abuelos, de mi madre y mi experiencia. Y él le está contando a partir de su experiencia. Y entonces, mis hijos ya teniendo esas referencias de que tuvieron nuestras experiencias con Dios, ellos ya empiezan a experimentar y a tener su propia fe. A creerle a Dios o no creerle a Dios. Pero es muy importante que le cuentes tus experiencias con Dios. Que le cuentes de dónde, qué pensabas antes, fue lo que te motivó a cambiar de pensamiento. Cuéntale tus experiencias con la palabra de Dios. Esa es la mejor fórmula de meterlos a la fe. No que tú le des la doctrina de salvación. No le des doctrina. Cuéntale tus testimonios. Cuéntale lo que has vivido. Porque miren, nuestros hijos no van a querer doctrina. Nuestros hijos van a querer, ¿quién eres tu papá? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tu mamá? ¿De dónde vienes? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? Esas son las mejores experiencias. Yo me acuerdo algo que experimentamos con mi mamá. Mi papá, como les digo, no era cristiano y fue una vida difícil. Mi mamá, me acuerdo que me decía, hija, por favor, te lo pido, no te vayas a casar con uno no cristiano, me decía. Por favor, no te cases con uno no cristiano, me decía. Porque dice, yo nací en cuna cristiana, me decía mi mamá, pero yo me salí de la cuna. Dice, y me fui al mundo y me casé con mi poste grandote, porque mi papá era moreno y alto. Y así le decía, con mi poste grandotote. Dice, pero estaba enamoradísima de él. Dice, pero aunque no me arrepiento, lo amé toda mi vida, hija, pero la verdad es que sufrí. Mi papá estuvo a punto de matar a mi mamá 3 veces. Una agresión tan terrible, una vida difícil de mi mamá que no me la contó sino hasta ya mucho tiempo después. O sea, yo no sabía la historia de mi madre. Ya cuando yo crecí, mi papá, como les digo, falleció cuando yo tenía 9 años. La historia de mi madre con mi padre, ella me la contó ya hasta como a los 13 años.
13 años. Entonces yo, la imagen que tuve de mi padre, la verdad fue una imagen muy linda, que sí, efectivamente mi papá era buena onda, pero pues tenía sus demonios y tenía su falta de temor de Dios. Y ya mi mamá me contó su historia y me decía, por favor, hija, no te cases con uno que no teme a Dios. Y mira así mi experiencia, así. Y entonces yo oía la palabra, las experiencias de mi mamá. Pero mis amados, aunque tú te sientes y que tú le quieras imponer la doctrina de la salvación a tu hijo, no la va a entender. Él va a entender tu experiencia. Él va a entender tu testimonio. Él va a aprender de lo que tú le digas. Y bueno, ya no me voy más. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de disciplinar a los niños, adolescentes y jóvenes que todavía viven en casa? ¿Cómo es lo correcto? Amados, la verdad es que nosotros crecimos en su mayoría con padres que no nos supieron disciplinar, con padres que a lo mejor con agresión. En la parte del centro del país hay mucha violencia en la familia. ¿En qué sentido violencia? En que es chanclazo, es cinturonazo. Acá como que en el norte no es tanto eso, acá está como un poquito más ligero, pero allá en el centro así se creaba, a cinturonazo y a planchazo y a ¿cómo se llama? A cordón de la plancha. O sea, cosas así muy violentas, ¿no? Porque así era la cultura. ¿Cómo se iba a corregir al niño? Pero pues no. La Biblia dice, ¿verdad? Que sí corrige al niño, instruye al niño en su camino, pero dice también que la vara sí corresponde al necio, ¿verdad? Sí, pero dice, la vara y la corrección. Entonces no nada más es la vara, no nada más es el golpe, sino, ¿verdad?, la instrucción con la boca. Y ahora también, ¿cómo es la vara? No es con coraje, ¿verdad? Y lo que muchas veces nosotros como hijos recibimos fue, pues órale, puro coraje. Ay, chamaco, con toda la frustración de la mamá o toda la frustración del papá, uno lo recibía, ¿no? Los varazos. No sé sus experiencias, mis amados me cuentan después. Pero así fuimos muchos criados. Pero la Biblia nos dice, sí, efectivamente, ahora, en esta parte del norte y lo que es Estados Unidos, entiendo que no se usa mucho la vara, que no se usa mucho el golpe al niño, pero en realidad yo no promuevo el golpe, sino el doctor James Dobson, el cual el libro les recomiendo, Atrévete a disciplinar, de James Dobson, él sí habla de la vara, él sí habla de darle un buen azote a los niños, pero con dos condiciones. Número 1, con instrucción verbal, y número 2, que no haya coraje, sino haya amor en el ese. Y muchas veces fuimos corregidos con puro coraje, con puro desquite, y pues no ayudó la corrección. Esa fue la experiencia de muchos, ¿no? Entonces, tiene que haber esas dos, ¿verdad? Ahora, ¿qué se necesita para poder corregir? Amados, se necesita un principio. Y escuchen cuál es el principio de la paternidad. Ahora, todos estos temas que nos dieron, la verdad, están para hacer un seminario y tremendo. Porque, amados, qué bueno que están dedicando este tiempo para los padres, porque realmente estamos en un tiempo tan difícil, donde la paternidad se ha dado a un lado. Y la paternidad es tanto el padre como la madre. Y la paternidad, fíjense, la paternidad, mis amados, fíjense, nos lo refleja en Efesios capítulo 5. Vamos rapidísimo, quiero darles este principio, no me voy a tardar mucho. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y fíjense, dice, fíjense,
Fíjense desde el 25. Y van a decir, ¿cómo se relaciona? Está hablando de un tema. Pero escuchen, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acabo de encontrar un concepto de los judíos que me encantó, que en el matrimonio se llama amigos amorosos y queridos. Amigos amorosos y queridos. Y ese principio de amigos amorosos y queridos, en el principio hebreo, implica la palabra roi, que roi habla de pastor. Entonces, en amigos amorosos y queridos, la palabra roi habla de pastorear a tu pareja, es decir, de sustentarla, de guiarla, de cubrirla, de protegerla. Estoy hablando del matrimonio. Pero no nada más de los hombres, sino hombres y mujeres, ¿verdad? Roi, la palabra roi es de pastor. Tú pastoreas a tu pareja, a tu esposa a tu esposo. Ajá, de proteger, de cubrir. Y hay otro que aprendí de memoria, pero de dar. Entonces la palabra esa de amigos amorosos y queridos es pastoreas y das. Tú das a tu pareja. Ahora, este principio, ¿por qué se me viene? Porque miren, dice, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir que a fin de cuentas, aquí lo que está diciendo del hombre es que pastorea a su esposa, es decir, que la cuida, la ama. Ajá. Eso es una paternidad. Esa es una paternidad, que la cuida, la 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces recordemos, está hablando de Jesús, lo que hizo por su iglesia, entonces es cuidarla, amarla, cuidarla, dice para presentarla a Dios, ¿verdad? Al Padre. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Aquí está el principio de paternidad. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, el principio de saber amar, o sea, que es pastorear y dar, es, fíjense, que la cuida, que la sustenta. Sustentar significa dar alimento. Entonces, el sustentar, sustenta y la cuida, ¿dice qué? Y la cuida. Sustentar es dar alimento, pero no nada más da alimento en lo físico, sino alimenta sus emociones, alimenta su espíritu, alimenta su corazón. Dice, la sustenta y la cuida. Cuidar, ¿qué quiere decir? Proteger. Cuidar significa proteger. Entonces, esos son los principios de paternidad que se dan en un matrimonio y claro que se dan en los hijos. Los principios de paternidad entonces es sustentar y cuidar, que significa alimentar y proteger. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como padres. Ahora, un principio muy importante que yo quiero que entendamos, por eso le digo que es mucha información, pero un principio que tenemos que entender es que el ataque actual poderoso es en contra del hombre, no en contra de la mujer, es en contra del hombre. ¿Y saben qué es lo que el mundo actual que está gobernado por el diablo, sabe que quieren tirar? El liderazgo del hombre, la hombría del hombre, el sustento del hombre, el cuidado del hombre. Miren, no es lo mismo un hogar donde se cría el hijo solo con la madre que cuando se cría con el padre y la madre. No es lo mismo. Y les voy a decir una cosa, desgraciadamente en nuestra sociedad hay padres que están en casa pero están ausentes, están distantes. Y el cuidar y el sustentar
tiene que ser un padre presente, un padre que habla, un padre que cuida, un padre que instruye. En la sociedad actual está promoviendo el que el padre se vaya, que el padre no esté involucrado. Y créanme que los mayores asesinos, los mayores problemas en la adolescencia, en la juventud, especialmente en la juventud. Mire, hay adolescentes de 12, 15 años que, suena feo, amados, pero están matando gente por falta de paternidad. El 50% de los jóvenes adolescentes que se están criando, el 50% no tiene padre. Y de ese 50%, casi la mayoría de los que asesinan o que hacen cosas locas, así, son de los hogares que los padres fueron ausentes o bien que no tuvieron padres. Amados, estamos en esa realidad. Pero Dios quiere cambiar ese concepto en su iglesia. Esto implica a ti y a mí. Y Dios quiere que nos levantemos como iglesia y que se levante la paternidad en la iglesia. Que los padres varones sean conscientes de su importancia en la crianza de los hijos. Porque efectivamente un padre ausente hace un hijo no alimentado, hace un hijo no cuidado. Y el no alimentar y el no cuidar, amados, exponemos a nuestros hijos a las garras del diablo. Por eso es que un padre ausente no es bueno, sino un padre tiene que estar presente. ¿Cómo puede estar presente? Siéntalos, cuéntales tu historia. Es que a mí me hace difícil hablar. Es un esfuerzo. La Biblia dice que el reino de Dios es de valientes. ¿Y sabe qué es un valiente? Un valiente es aquel que se opone a sí mismo, a su propio yo. Porque dice la Biblia, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el negarse a sí mismo es suplir la necesidad del otro, no la mía. Mi necesidad es quedar en silencio, mi necesidad es ver la tele, mi necesidad es que me dejen en paz. Esa es mi necesidad. Pero la necesidad de mi hijo es que yo le hable, es que yo lo afirme, es que yo le diga quién es él, quién es su futuro, en qué consiste su futuro. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nos negamos a nosotros mismos a nuestra necesidad de no, yo vengo del trabajo, vengo muy cansado, No, niégate a ti mismo y dale tiempo de calidad a tus hijos. Que eso va a formar hijos fuertes, que es lo que Dios está desde el cielo. ¿Dónde están mis hijos? Quiero que hagan hijos fuertes. Porque, amados, es pesada afuera, terrible. Donde los hijos están perdiendo identidad. No sé si soy mujer o soy hombre. Pero ¿saben por qué pierden identidad? Por ausencia de padres. Por ausencia de padres. Pero, amados, nunca es tarde. Si tú sabes que tu hijo por ahí o tu hija están ahí, amados, digo real porque así está. Aún entre los cristianos. ¿Y son temas difíciles? Claro que son temas difíciles, pero los tenemos que enfrentar. Pero, amados, ¿qué va a ayudar? Que el varón, no solo la mujer, porque la mujer Dios la diseñó como un poquito más con lucecitas de tic, 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 ¿verdad? Antenitas de vinil. Esas antenitas de vinil muchas veces no la tiene el hombre, pero no significa que no sea importante su intervención, es importantísima. Importantísima. Entonces, allí tú ve con tu hija, dile lo bonita que es. ¿Cómo le voy a decir que es bonita? Díselo. Si no, va a buscar en un muchachillo ahí que la seduzca, que es bonita. Y ahorita ya no nada más están buscando, ahorita ya no nada más están siendo seducidas no están siendo seducidas nada más por hombres, están siendo seducidas por mujeres.
Y déjame decirte que la necesidad de la mujer es ser afirmada, tanto también la necesidad del hombre. Pero la necesidad de una mujer es ser afirmada. ¿Y cómo la vas a afirmar? Dile sus atributos. Ay, ¿qué le van a andar diciendo si ya lo sabe? No lo sabe. Tú le ves evidentes atributos, díselos. Porque ella no sabe que tiene esos atributos. Díselos. Si no los alcanzas a ver, dile a tu esposa, oye, ¿qué atributos le ves? Ah, pues esto. Díselos a tu hija. Son una pareja, se ayudan unos a otros. ¿Me explico? Pero la crianza es muy importante, la del varón. Es muy, muy importante. Y quiero que quede eso clarísimo. El diablo está atacando al varón, a su autoridad, a su masculinidad, a su importancia. Ahorita, y también está atacando a la mujer. Hay clubes, allá en Brasil se levantó un club de madres arrepentidas, donde la madre que comenzó ese club, que dice que se arrepintió tanto que porque se le deformó su cuerpo, que porque es mucha lata criar un hijo, que porque no podía dormir toda la noche. Egoísmo, egoísmo, egoísmo y egoísmo. Pero eso es lo que se está promocionando y lo están alabando. Pero es totalmente falsedad, eso lleva a la muerte, eso lleva al hoyo. Entonces, amados, tenemos que despertar en nuestra paternidad, tanto mujer y hombre tenemos que despertar en nuestra paternidad de proteger y sustentar a nuestros hijos. No te lo va a proteger la iglesia, no te lo va a proteger tu familia, no te lo va a proteger el maestro de la escuela dominical. Tú lo vas a proteger con la protección de Dios a través de tus labios. Confiesa la bendición. Hay un libro buenísimo que se los recomiendo. Se dice Bendiciendo el Espíritu Humano, algo así. Después les firmo bien pero dice Bendiciendo el Espíritu Humano. Y habla de cómo tú puedes bendecir a tus hijos a través de tu palabra. Amados, la palabra es tan poderosa. Por la palabra Dios formó la tierra, el universo. Por la palabra Dios formó todo. La palabra, tu palabra, es tan poderosa que tú no sabes qué vas a formar en el corazón de tus hijos. Entonces ahí ya se me acabó. Ya se me acabó mi tiempo, pero mis amados, es muy importante comprender. Por eso es que, ¿cuál es la forma correcta de disciplinar? Pues disciplínales con amor. Pon límites. El reto de un hijo lo pueden leer en Cómo criar a niños de voluntad firme, de James Dobson. Búsquenlo también, está buenísimo esa. Y fíjense, dice allí que muchos niños son corajudos y son así retadores, porque sí son de voluntad firme, pero lo que ellos quieren es que tú los venzas con tu autoridad, para ellos sentirse protegidos. Fíjense, eso dice el doctor James Dobson. Así es que no se enojen tanto cuando sus hijos los retan. Simplemente vénzalos con autoridad, no con pleito, no con ira. Vénzalos con autoridad y ellos se van a sentir protegidos. Es tremendo, ¿verdad? Esos conceptos. Pero es muy importante que entendamos estos conceptos. Ahora, lo último, ya no me voy a tardar más. Dice el rol de los padres en el crecimiento espiritual de sus hijos. Importantísimo. Bendícelos. Mira, amados, como les digo, ¿qué nos dijeron nuestros padres muchas veces? Ay, eres un inútil. ¿Lo hicieron con mala intención? No lo hicieron con mala intención. Pero lejos de ayudarnos, pues nos daban, ¿verdad? Por querernos levantar, nos decían inútiles y, no hombre, nos iba peor. Pero ¿qué es bendecir? Es bien decir. Hijo, tú puedes, ¿verdad? Levantarlos, habla bien, profetiza sobre sus vidas. Como les digo, eso ayuda en el crecimiento espiritual de sus hijos.
más que todas las cosas. Ahora, claro, tráelos a la iglesia, pero no solamente es traerlos a la iglesia, háblales tú, profetízales tú, diles tú, ¿qué piensas de ellos? Piensa lo bueno. Ay, no, yo pues pienso puras cosas malas de mi hijo. Pues no, profetiza por fe. Es que este chamaco es un relajo. Pues sí lo vemos un relajo, pero profetízale bien. Profetízale bien. Habla bien. Tu hijo que eres un relajo, vas a ver, vas a ser un poderoso en las naciones. No sé, lo que Dios te dé. Yo recuerdo a mis hijos, eran tremendos, hermanos, eran un remolino. Mi hija mayor era un remolino en todo, y yo puras vergüenzas. Una vez estaba afligida porque somos pastores, la gente, pues los hijos de los pastores, pues que, hablando, ¿verdad? Mal. Y yo, no, todo afligido, es que tienen que ser perfectos. Los amolábamos más, hermano. Por eso es que digo que no fuimos padres perfectos. Los amolábamos más, queriendo quedar bien con la gente. Los amolábamos un montón. Pero Dios me habló un día. Y Dios me habló, y fíjense, en el tiempo que estaba mi hija, la mayorcita, pobrecita, la atacaban por donde quiera, y también nosotros, órale, apóntate bien, no sé qué. Dios me habló. Hechos, capítulo 2. Fíjense, Dios me habló, me dijo, y sobre sus hijos vendrá el Espíritu Santo y ellos profetizarán y tan. Y yo dije, Dios mío, yo la estoy maltratando nada más de que, pórtate bien, chamaca, tú. Y Dios me dijo, no, profetiza sobre ellos. El Espíritu Santo va a venir sobre de ellos. Y yo dije, Señor, perdóname, porque vemos nada más lo malo. Porque la verdad es que muchas veces nosotros queremos el reflejo de perfección en ellos. Lo que no logramos nosotros queremos en ellos. Nuestras imperfecciones las vemos en ellos. La verdad. Pero les voy a decir una cosa, no. Profetiza la palabra de Dios sobre sus vidas. Que como les digo, mi hija, la mayor, no hombre, un relajo, me destruyó a mis otros dos remolinos. Pero miren, Dios tan bueno. Ahorita ellos están sirviendo al Señor. Y mi hija es una profeta. Habla y le da al blanco. Empieza a profetizar y o sea, Dios cumplió su palabra. ¿Me explico? Pero bueno, los dejo ahí. Ya. Adiós. Que gracias, amados. Quería pedir, ¿podría terminar con una oración Sí. este tiempo? Claro que sí. Terminar este tiempo. Claro que sí. Levanten ¿por qué no nos ponemos de pie, mis amados? Levanten sus manos. Y les voy a proponer, empieza a profetizar sobre tus hijos. Empieza a profetizar. ¿Qué vas a profetizar? Dice Ezequiel que a los huesos secos empezó a profetizar vida de Dios. ¿Qué ves en tus hijos? Profetiza bien. Empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, profetizamos sobre nuestros hijos la vida de Dios, Señor. Profetizamos sobre nuestros hijos el bien, la misericordia, gracia de Dios, que ellos caminan en verdad, que ellos caminan en tu gracia, que ellos te conocen, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú rompes cadenas sobre de ellos, Padre, y que tú traes bendición sobre sus vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Declaramos tu poder, declaramos tu unción sobre de ellos, rompiendo todo yugo de esclavitud. Profetizo, Señor, sobre nuestros hijos, bendición abundante, en el nombre de Jesús. Habla bendición sobre tus hijos, habla bendición sobre tus hijos, amado. Habla bendición, hombre, profetiza con fuerza, no cierres tus labios, profetiza en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Profetizamos tu bendición, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Y declaramos
Ahora, Señor, declaro sobre cada varón, Señor, que se abre el cielo, mi Dios, y cada varón aquí sea bendecido, Señor, sea lleno de tu amor, sea lleno de tu presencia, Señor, de la visión que tú das, Señor, para sus vidas. En el nombre de Jesús bendigo cada varón, Señor, que no se quedan estacionados en lo que pasó su niñez, sino que ven a Cristo, su modelo, y él, los padres, y con tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Profetizo sobre las mujeres, Señor, que son mujeres llenas de tu amor, mujeres sabias, mujeres entendidas, que hablan el bien tuyo y la misericordia, gracia de Dios sobre sus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que viene una generación, Señor, llena de tu amor, llena de tu verdad, Señor, milagros y tu bondad sobre de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dale.